Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes, estimado radioescucha, es un placer para mí estar el día de hoy con usted aquí departiendo y compartiendo esta tardecita de abril que se antoja bastante relajada. Seguimos aún con vacaciones de Semana Santa, ya estamos en la semana de Pascua y algunos pues ya vienen de regreso. Otros con más decoro tomarán este fin de semana de vacaciones o esta semana, y los niños pues con su cara larga, ¿verdad? Porque el lunes ya vamos todos de regreso a la escuela. Mientras todo esto sigue aconteciendo, pues yo le doy la más cordial bienvenida a este su programa En la Línea de la Fe, en su emisión correspondiente al día 22 de abril del año del Señor del 2022. Muchas gracias por estar con nosotros. Enviamos un cordial saludo también a la familia Valdés Galicia y todas sus ramificaciones. En este mes estamos recordando también a la matrona de la casa, así que pues un saludo para todos ellos y ponemos en manos de Dios todas las necesidades que tengan para que se manifieste en ellos su voluntad. Por otro lado, pues lo invitamos, estimado radioescucha, que nos platique cómo le fue en esta pasada Semana Santa, cómo la vivió, cuál es la experiencia de haber participado en estos festejos después de que se omitieron en los últimos 2 años. Lo invito a que nos envíe sus comentarios a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe @gmail.com, y también lo invito a que nos deje sus comentarios en las cajas de texto de las redes sociales por donde estamos transmitiendo. Una invitación a que nos escriba sin duda y participe con nosotros. El clima, por cierto, ha estado bastante inclemente, teníamos muchísimo calor en días pasados. El día de ayer por la noche pues ya se presentaban unos aguaceros bastante interesantes, y bueno, pues también le recomendamos que se vaya cuidando tanto del sol como de la lluvia. Recordemos que las primeras lluvias siempre son lluvias ácidas, casi siempre, entonces pues hay que tratar de cuidarnos de ellas. Le adelanto un poco que el próximo viernes 29 de este mes de abril tendremos un programa especial con la consultora en salud Magda Hernández, quien nos va a platicar acerca del funcionamiento de nuestro cuerpo y de cómo, quizá cambiando un poco nuestros hábitos, podemos mejorar nuestra calidad de vida. No se lo pierda, va a ser el próximo 29 de abril en punto de las 5 de la tarde, ya sabe usted, por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia, aquí en su programa En la Línea de la Fe. Y bueno, pues en este viernes, que seguimos todavía con el fulgor de la Pascua, es el primer viernes después de la Pascua, como dice el canto, pues nosotros entramos a tocar el tema de la tanatología aplicada a la ancianidad, a la enfermedad y a la pérdida propiamente. Esa pérdida que tenemos los seres humanos al entrar en edades, digamos, avanzadas, y se hace necesario abordar esta disciplina porque maneja unos principios que se pueden utilizar como herramientas para entender en nosotros mismos el asunto de la pérdida de algo, y de paso con ello pues también darnos cuenta de que la pérdida que sufre el prójimo también requiere atención, también requiere respeto, requiere misericordia. Considero que la herramienta de la tanatología puede ser muy buen aporte, o nos puede ayudar mucho para entender todo esto, le decía, tanto en nosotros como en los demás. Mire usted, hablábamos ya de la tanatología en un momento de esos programas, en los programas anteriores, y la vimos como una perspectiva, pues digamos general, ¿no? Algo totalmente relacionado a la muerte y al duelo por la muerte de alguien. Sobre todo en estos tiempos tan aciagos como son los de la pospandemia y los de la pandemia misma, que si bien es cierto que ya está disminuyendo, pues el bicho llegó para quedarse, ¿no? Y no se descartan nuevos brotes, pero en el momento en el que hablamos de esta disciplina, es decir, en el momento de que hablamos de la tanatología, pues digo, estaba todo relacionado específicamente a sobrellevar el duelo de los familiares perdidos o de los amigos fallecidos. Recuerdo, si mal no recuerdo, fue en momentos en que la pandemia estaba en su pico más alto, y donde pues no faltaban las defunciones, ¿no? Pero bueno, hablando de esto, pues digo, le recomiendo también que siga utilizando los implementos de higiene como el cubreboca, el desinfectante, así como el gel antibacterial y sin duda pues el bloqueador solar, le decía yo, por aquello de los calorcitos, y el paraguas para aquellos que andan en la calle. La idea es cuidarse. Recuerde que si se cuida usted, pues nos cuida a todos, ¿no? En fin, ya hemos tocado aquí también el tema de la prevención integral, y mezclamos un poco la parte de la filosofía sobre cómo es que podríamos llegar a esta etapa de la vida, y decíamos que pues básicamente era complejo, ¿no?
También mencionamos un poco la parte de la libertad. Y es que la libertad, al final, es la que nos va a determinar cómo llegaremos a esa edad. Sí, así como lo escucha, la libertad, al final, nuestra libertad, es la que nos va a determinar cómo vamos a llegar, o en qué estado vamos a llegar a esa edad. Para muestra, mire, basta un botón. Los tatuajes, por ejemplo, ¿no? Hay unos que se ven muy bien y que de hecho son verdaderas obras de arte, ¿no? No obstante, pues también he visto tatuajes en el cuero arrugado de las personas que de joven los presumieron y que ahora tristemente los tienen que ocultar. Y pues esto de los tatuajes, digo, es una alegoría donde podemos incluir a todo lo demás, ¿no? Los tatuajes finalmente son decisiones tomadas en plena libertad, pero con toda la ignorancia del mundo. Pero al final, pues son decisiones tomadas en libertad. Aunque están diseñados para una etapa específica de la vida, pues al ir pasando por otras etapas, o de etapas en etapas, pues estos tatuajes van perdiendo estética, ¿no? No significado, porque pues el significado va a quedar para la persona que lo trae, pero sí la estética, porque pues imagínese un perro, una persona que se tatuó un perro Doberman, al rato va a aparecer un Shar-Pei con todo el cuero arrugado, ¿no? Entonces pues ya no tiene como que mucho significado. Pero bueno, lo anterior fue para enmarcar el hecho de que las decisiones de hoy pues nos harán ver sus efectos en la vejez. Así que la sugerencia debería de ser tomar buenas decisiones. Tomar buenas decisiones hoy para que cuando lleguemos a la vejez no tengamos de qué arrepentirnos, porque eso precisamente, el arrepentimiento, el mal arrepentimiento en la vejez es mortal. Es uno de los potros salvajes que nos arrastran y nos hacen sufrir. La libertad al tomar las decisiones es otro de los potros, de esos caballos salvajes. Ahora, ¿cómo le diría a usted? ¿Qué palabra utilizamos para nombrar el arrepentimiento, que la iglesia maneja de una forma muy loable, cuando nos arrepentimos de haber hecho cosas terribles o haber hecho cosas malas, contra el arrepentimiento de no haber hecho cosas? Hay dos tipos de arrepentimiento, entonces cabría y valdría la pena darse el tiempo para entender el arrepentimiento por no haber hecho, que ya se me antoja muy amargo, y el arrepentimiento por haber hecho, que se me antoja como una asimilación de la responsabilidad por lo que pasó. Vamos a dejarlo así pendiente y durante este programa lo vamos a ir desmenuzando, pero yo le invito a que si usted tiene una idea particular acerca del arrepentimiento por no hacer las cosas, no la exprese, o el arrepentimiento por haber hecho las cosas también no lo exprese. Es un tema bastante interesante y digo, pues le invito a que nos exprese sus puntos de vista en nuestro buzón electrónico o que deje sus comentarios en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, y que mande sus correos por favor a nuestro buzón en la línea de la fe@gmail.com. Ahí los estaremos esperando para dar continuidad a este tema que la verdad suena bastante interesante. Pero le decía yo, el arrepentimiento pues va a impedir que cuando lleguemos a la vejez podamos disfrutar de dicha etapa. Le decía yo, el arrepentimiento amargo. Ese amargo, ese arrepentimiento es el veneno agridulce que brota del pensamiento del hubiera, ¿no? Del por qué no hice, del me faltó hacer y de todas aquellas quejas que hacen que se arrugue más la piel, por desgracia, ¿no? Digo, si en la vejez nos arrepentimos de haber tenido muchos hijos, pues no se vale, ¿no? O si nos arrepentimos de no haber sido infiel, o de no tatuarnos, o de no drogarnos, o de no haber ido, no sé, a X lado, pues estaremos viendo una persona que pasó su vida de largo. Y ahí cabría la pena, ¿no? Valdría la pena preguntarle, bueno, entonces, ¿qué hiciste de tu vida, no? ¿Y por qué se está torturando constantemente? El hecho de que una persona esté pensando cuando ya esté viejo que pudo haber hecho y que hubiera hecho, pues no es nada bueno ni es nada sano. Digo, no considero ni por un minuto que para curar el arrepentimiento, este tipo de arrepentimiento en la vejez, pues se cure con la juventud, ¿no? O sea, haciendo las cosas. Digo, creo que se puede evitar, pero finalmente no se puede curar, porque quizá pensemos que curarlo sería algo así como hacer todo esto que le comentaba yo, ¿no? Y de todo, hacer lo que le comentaba yo, hacer todo esto y de todo, mientras se pueda. Como dice el dicho, para no tener que arrepentirse después. Aunque ese después lo pasemos 300 días al año en el hospital, ¿no? Por todo lo que se hizo. Creo que el arrepentimiento amargo se puede evitar si hacemos lo que tenemos que hacer, cuando lo tenemos que hacer y cuando tenemos las fuerzas para hacerlo. Pero ese hacer, escúchame lo que le digo, ese hacer siempre deberá de estar orientado a cumplimentar la misión de la vida que tenemos, o de vida, la misión de vida que tenemos. Porque desde mi perspectiva,
lo que más causa dolor y arrepentimiento es no haber cumplido con la misión que se nos dio a cada quien. ¿Lo repetimos? Ok. Lo que más causa dolor y arrepentimiento es no haber cumplido con la misión que se nos dio a cada quien. Sé que estará preguntándose, y pues, ¿cuál es esa misión, no? Y también ya hemos tratado ese tema aquí. Digo, lo único que podría responder aquí sería que si a estas alturas de su vida aún no encuentra su misión, pues hay que apurarse porque el tiempo pasa. Pero estoy muy seguro que ya la encontró. Básicamente ya la encontró, solo que para usted quizás sea algo muy muy natural, ¿no? Las decisiones de hoy van a ser los caballos que nos arrastren en nuestra vejez. Una desvelada hoy pueden ser 5 noches en vela en el futuro. No para nosotros, sino para quien nos cuide. Pero si dejamos de hacer las cosas aquí, en el ahora, nada más también por miedo, entonces estaremos peor. Porque el miedo sin duda pues es otro de esos potros que nos llevan a hacer estupidez y media. Y digo, lo hacemos ahora que somos jóvenes y pues lo vamos a hacer mañana cuando estemos viejos. El miedo nos puede hacer que nos amarguemos en la juventud, que no podamos descubrir la misión, que no vivamos pensando nada más en el futuro y ahorramos, y pues nos preparamos y etcétera, y quizá ese futuro no llegue, ¿no? Ya hemos platicado de esto, pero digo, este pensamiento es producto también de una visión corta de la vida, de una visión muy muy corta, asusada sin duda, pues la total ignorancia, ¿no? Esto de la tanatología es con el fin de ver todo lo que platicamos antes, en nosotros y en los otros. Al final veremos los pasos que Elizabeth Kubler-Ross nos brinda para vivir mejor el momento, pero sí tenemos que dejar en claro que la tanatología no promueve una posición referente a la muerte o a la enfermedad, como en algunos casos se quiere tomar. Así, por ejemplo, cuando hablamos acerca de la libertad para tomar decisiones, pues esta siempre la tendremos, incluso en la vejez. Pero recordemos el trinomio, ¿no? Conocimiento, juicio y acción. Esto es para tomar una buena decisión y siempre va a hacer falta tener el conocimiento y unas fuertes bases axiológicas o de valores atrás de todo esto para hacer un buen juicio. Pero la tanatología no promueve un libertinaje en ese sentido, es decir, esta herramienta propone una serie de recomendaciones para enfrentar el estado que viene siendo el duelo, ya sea por la muerte o la enfermedad, pero de eso a que induzca a tomar decisiones sobre si nos aplican la eutanasia o no, pues no es parte de esta disciplina. Esas decisiones sin duda las toma la persona en pleno uso de su libertad. Pero volvemos a los tatuajes, ¿no? Por ejemplo, pedir que nos mantengan como un vegetal o que nos desconecten del respirador artificial, primero pues es dejarle el cargo de conciencia a alguien, ¿no? O sea, me refiero a que no podemos establecer nuestra voluntad en un papel y que alguien ejecute esa voluntad. A mí no se me hace, en el mejor de los términos y sin encontrar otra palabra, pues no se me hace justo, ¿no? Luego al final pues es al final cuando decidimos que si quedamos como vegetales o postrados en una cama y estamos sufriendo, nos apliquen la famosísima inyección, pues en una definición simple eso es suicidio. Ahora, el suicidio es un acto que del otro lado, allá en la parte donde no vemos, pues no se ve bien, ¿no? Aunque solo Dios sabe, digo. Pero la tradición eclesial nos ha dicho que no es perdonable. El suicidio no es perdonable. Entonces, imagine usted que el enfermo o anciano quizá haya tenido un 65% de salvación con todos sus sufrimientos y luego viene con estas decisiones y pues la riega, ¿no? Finalmente ya perdió su alma. Y una decisión basada en total libertad, pero como le decía yo, en total ignorancia. Eso está bastante interesante, lo vamos a abordar un poco más cuando veamos un par de programas sobre la bioética también. Dentro de este rubro vamos a analizar un autor muy interesante, se llama Ramón Lucas, ya por ahí si usted puede irlo investigando, pues se lo recomiendo mucho. Digo, me queda claro también que las circunstancias de este momento pues no se pueden ni predecir ni adivinar, ¿no? ¿Qué va a pasar y cómo va a estar las cosas en ese momento? Yo lo entiendo, pero lo que también me queda claro es que uno mismo, en base a las decisiones que tomemos hoy, podemos hacer que esas circunstancias sean un poco benévolas, por darle un nombre, y para lograr eso, pues sí podemos empezar a hacerlo hoy, a estudiarlo, a analizarlo y ponerlo en práctica. Quién sabe, digo, igual y nos ayude más de lo que pensamos, ¿no?
Pues esto y mucho más es lo que estaremos platicando el día de hoy, estimado Radio Escucha. Yo le agradezco el enorme placer de su compañía. Gracias por su preferencia y muchas gracias también por seguir con nosotros. Le invito a que vayamos a hacer una oración para iniciar nuestro programa como se debe y le pido también que se acomode rico en su sillón favorito y que se sujete bien porque pues de este lado nosotros ya iniciamos. Vámonos. Señor Dios, es tiempo de Pascua, es tiempo de paso. Es momento de pasar de puntillas por este tiempo pascual, lleno de preguntas sobre el resucitado. Tú, haznos ver la luz y que la oscuridad de nuestras interrogantes quede anulada por la luz de tu verdad. Te lo pedimos por el resucitado pascual, por el Jesús vivo que pasa. Que así sea. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha. Gracias por su preferencia y por compartir este link con sus familiares y amigos. También le agradezco mucho los correos que nos hace llegar a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe@gmail.com y por supuesto los comentarios que nos dejan en las cajas de texto de las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo este programa. De verdad, muchas gracias. Le recordamos que también ya estamos transmitiendo vía podcast desde Spotify. Ahí nos puede usted encontrar como En la Línea de la Fe, y así usted podrá tener acceso a este y todos los programas que ya hemos subido a esta plataforma en cualquier momento, y lo mejor, desde cualquier dispositivo. Y mire usted que el próximo domingo 24 de abril estaremos celebrando la fiesta de la Divina Misericordia, porque pues es el segundo domingo de Pascua, y según marcan los cánones es cuando esta fiesta se debe de celebrar. O bueno, de acuerdo también a la petición expresa del Señor de la Misericordia a Sor Faustina, que le pide que en este día, en el segundo domingo de Pascua, se festeje esta fiesta, ¿no? Además de que le hace también una serie de promesas para quienes tomen la Eucaristía en este día, y que en palabras del padre profesor Ignacio Roschke, las indulgencias dadas aquí son mayores que las indulgencias plenarias. Sor Faustina, pues ahora ya es santa, fue la religiosa a quien se le revelaron estos misterios, y de hecho pues hay un sitio web donde nos explican todo esto, y junto con ello el inicio de la fiesta de forma universal a raíz de la canonización de esta santa en el año 2000 por parte de otro santo también, Juan Pablo II. Para vivir esta fiesta pues vale la pena hacer una buena confesión y acercarse a recibir la Eucaristía. Recordemos además de que la Eucaristía la tenemos que tomar de forma regular y tratar siempre de estar en gracia. Sé que está complejo, pero pues no es imposible, no es tan imposible, digo, si orientamos nuestro caminar hacia la luz, siempre hacia la luz, pues vamos a tratar siempre por lo menos de estar ahí. Y en esta ocasión, digo, voy a tomar como marco esta fiesta, la fiesta de la misericordia, y vamos a utilizar precisamente la palabra misericordia para entrar de lleno al tema de la tanatología en la ancianidad. Les sigo recordando, estimado amigo, que el próximo viernes 29 de abril tendremos una consultora en salud aquí en el programa que nos va a compartir un poco de conocimiento acerca del cuerpo y de cómo la alimentación influye en él. Vamos a escuchar un poco también los procesos que se llevan a cabo y cómo es que se llevan a cabo al interior de nuestro cuerpo. No se lo pierda, próximo viernes 29 de abril a las 5 de la tarde por esta misma estación, en este su programa En la Línea de la Fe. Le dejo la página donde puede usted visitar y conocer la historia de Sor Faustina. Es www.santafaustina.es, así como se escucha. Ahí viene toda la historia de la santa y toda la historia de estas apariciones. Hay que verlo, de verdad vale mucho la pena. Y mire usted, pues bueno, tuve el placer de compartir el aula como estudiante con una profesora muy cool en el Instituto Juan Pablo II. Ella nos dio una definición muy práctica de la palabra misericordia hace ya algunos años, cuando estaba estudiando un máster, y de hecho es la mejor definición que yo he encontrado y la he tomado como parte de mi acervo, porque desde mi perspectiva encierra un alto significado. Por cierto, un saludo para la profesora Lourdes y toda su familia también. Muchas gracias por todo el conocimiento compartido, gracias por soportarme. Muchas gracias por todo. Ella nos comentaba y me comentaba que la palabra misericordia es ponerse en la miseria del otro. Siento que esta definición va más allá del simple hecho de ser empático,
o de brindar apoyo o de entender. Es decir, incluye todo esto, obviamente, pero la definición es así como tener la empatía, comprensión, apoyo, calor, ayuda, etcétera, pero además entender a la persona, porque quien está del otro lado, o sea, quien está sintiendo eso, ya ha pasado por ahí, o sea, es capaz de ponerse en ese sentido, en esos zapatos, ¿no? Por eso digo que va mucho más allá de todo esto, porque al ser así, al aplicar la misericordia con el otro, es cuando no juzgamos. Eso es bien interesante. La misericordia aplicada en el otro no juzga. Simplemente ayudamos a esta persona sin mirar las circunstancias. Y esto es más interesante todavía. Cuando entendemos el dolor, cuando promovemos en esa persona el perdón hacia ella misma, hacia los otros, es que finalmente ser misericordioso es asemejarse, es parecerse mucho a Cristo en muchas formas. Por eso la fiesta de la Divina Misericordia considero que es importante, porque es cuando festejamos de forma práctica, de forma muy práctica, el amor que hace 8 días el Cristo nos demostraba en la cruz. Y eso lo entendemos porque le decía yo, Él se puso en la miseria del hombre, Él se hizo hombre, y con ella a cuestas nos salvó. Ahora, todo esto, estimado radioescucha, tiene que calar hondo en cada uno de nosotros, porque esta parte de ser misericordioso es lo que debemos de ver en nosotros y luego en los demás. Al momento de llegar a la vejez, lo platicamos un poco cuando hablamos acerca de la enfermedad, es necesario retomarlo aquí porque es algo que básicamente no practicamos la misericordia en la vejez. Y eso es porque vemos que muchos de nuestros ancianos padecen esa falta de misericordia por parte de los demás, incluso por sus familiares, ¿no? Decíamos que la misericordia encierra muchas cosas en su significado, pero muchas más en su práctica. Y todas esas cosas que encierra y que nos pide que hagamos, insisto, pues tienen que ser con uno mismo primero y con el otro, ¿no? Ahora, aquí cabe revisar la relación que llevamos con nosotros mismos para ver qué tan tiranos somos con nosotros o qué tan complacientes, ¿no?, somos. Y qué tanto nos hemos sabido gobernar. Porque recuerda que hablábamos acerca del arrepentimiento, hablamos en el segmento pasado, pues bueno, cuando nos empieza a atormentar el hecho de no haber hecho el hubiera, en la vejez propiamente, es cuando debemos de empezar a ser misericordiosos y aplicar la comprensión, que es parte de la misericordia, a nuestra persona. Pero ¿qué es lo que debemos de comprender? Yo me atrevería a decir que lo que somos. Comprender lo que somos para aceptar lo que tenemos. Para aceptar lo que ya no tenemos. Asimilar que nuestro cuerpo ya no nos responde igual. Aceptar que somos chocosos, que de todo nos quejamos. Aceptar que nuestro pH ha cambiado y ya olemos muy mal. Ya ni el desodorante ayuda. Pero si dejamos esa comprensión para los años de nuestra vejez, pues no va a funcionar. Porque nuestra mente ya no estará tan lúcida como para darse cuenta de eso. Pero si los convertimos en un hábito desde hoy, aquí, mientras estamos lúcidos, cuando lleguemos a esa edad lo vamos a hacer de forma mecánica. Por ejemplo, el caso del desodorante, ¿no? Si adoptamos la costumbre y el hábito de, después de bañarnos, echarnos desodorante o ponernos desodorante, o por lo menos de bañarnos, pues ya cuando lleguemos ancianos a esa edad, son uno de los hábitos que mecánicamente la mente va a hacer porque los va a tener bien grabados. Pero sin duda, pues si yo ahorita le pido que se vea a sí mismo con misericordia, la pregunta es, ¿lo podría hacer? Se me hace complejo porque nosotros mismos nos vemos de diferentes formas, pero no con misericordia. O sea, nos podemos ver con orgullo y hasta cinismo, ¿no? Incluso con cierta desfachatez o con lástima, con mucha lástima, es decir, todos los extremos, ¿no? Hay otra palabra después de la lástima que se llama conmiseración. Es decir, nos veríamos con un amor totalmente desbalanceado, o nos queremos mucho o no nos queremos. Cuando aplicamos la misericordia a nosotros, es cuando somos capaces de vernos en nuestra justa realidad, con el amor práctico y real. Y es cuando podemos aplicarla al otro. Cuando aplicamos esta misericordia, es cuando entendemos lo que pasó, por qué pasó, y si fue algo que quizá no estuvo tan bien. Todo esto nos obliga a hacernos el propósito de no volver a caer ahí. Pero no nos juzgamos.
no nos lastimamos, no nos herimos. Porque si practicamos esto nosotros mismos, podremos practicarlo en nosotros, le digo, y nuestros duelos serán mucho, mucho más llevaderos. Analizar desde hoy cómo somos con nosotros mismos en ciertas actividades nos va a definir en nuestra vejez. Y para muestra, pues ponemos otro botón. Esta persona toda su vida fue activa, de arriba hacia abajo, siempre caminando y siempre andaba. Criticaban fuertemente a quienes no hacían nada con su vida, que se la pasaban sentados, ella diría echados en la cama, mientras los trastes se acumulaban en el fregadero. Con el paso del tiempo y llegada a la edad, pues ella no se daba permiso de descansar, ¿no? De quedarse quieta. Solo se quedaba quieta por la enfermedad. Pero no pudo perdonarse jamás el hecho de ya no poder hacer nada, de que su persona y su cuerpo ya no le respondiera igual. Esto tuvo como repercusión que esa etapa, la etapa de la vejez, en vez de disfrutarla, entre grandes comillas, pues la odiara, ¿no? Si usted y yo empezamos a analizar esta parte nosotros, yo estoy seguro que cuando lleguemos a viejos traeremos la costumbre y hábito de aceptar hacer lo que nuestro cuerpo, mente y capacidad nos permite realizar, si lo hacemos hoy. Pero si desde hoy también estamos diciendo que sí lo podemos hacer todo y que no podemos disfrutar de un momento de descanso o disfrutar del trabajo o disfrutar de un día de asueto con la familia, pues estamos jodidos realmente, porque ya cuando estamos viejos nos van a llevar, dice San Pablo, a donde nosotros no queramos ir. Nos van a dar la túnica, la túnica con un cordel y nos van a llevar, ¿no? Y nosotros no vamos a poder tomar ninguna decisión. Hay que pensar esa parte. Y digo, la mejor práctica para evitar todo esto, pues sin duda es cuando se lo aplicamos a los demás. Ahorita que estamos conscientes en nosotros, y por extensión en los otros, tendríamos que aplicar la comprensión, el amor, la empatía, el calor. Digo, todo esto es parte de la misericordia y nos va a permitir a nosotros vernos en el otro y poder ir limando nuestras asperezas y al mismo tiempo preparar el camino para nuestra vejez. Le reitero, es un hábito y los hábitos se arraigan, no se pueden arraigar tan profundo, los hábitos buenos y los hábitos malos se pueden arraigar tan profundo en nuestro ser, en nuestra psique, que los podemos hacer de forma mecánica ya cuando estamos ancianos y eso nos va a ayudar de alguna manera. ¿Qué le parece si vamos haciendo esta prueba y vamos revisando cómo estamos nosotros en este terreno? Ahorita que relativamente estamos jóvenes y sanos y luego aplicamos lo que hayamos descubierto en nuestra vida y luego pues obviamente a la vida de los que viven con nosotros y que ya están pisando esas edades, ¿le parece? Mientras tanto, pues le invito a que vayamos a un breve espacio musical y enseguida regresamos. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. Por favor no se vaya, que ya volvemos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Continuamos en su programa En la Línea de la Fe y le agradezco que siga con nosotros. Muchas gracias por su preferencia. Les reitero que estamos transmitiendo vía podcast por YouTube y por Facebook, redes sociales en las cuales nos puede encontrar como En la Línea de la Fe, y si lo desea pues puede escucharnos también en Spotify. Ahí también andamos con los programas más recientes y con los de la temporada pasada, incluso en las redes. Si usted le pone en YouTube En la Línea de la Fe, pues le van a aparecer programas de esta temporada y programas de la temporada anterior. Lo invito también a que se dé una vueltecita por la página de nuestra diócesis en la de www.tierradelmedio.com.mx. No es cierto, es .org me parece. tierradelmedio.org. Déjeme corroborarlo para no darle mal el dato, pero lo invito a que la visite. Finalmente ahí puede usted encontrar todas las actividades que se hacen en nuestra diócesis y en nuestra arquidiócesis, para que usted lo vaya checando. Efectivamente es www.tierradelmedio.org.mx. Dese una vueltecita por ahí, hay bastantes noticias, bastantes buenas cosas. Le recomiendo un apartado por ahí que dice Línea de la Vida. Y también pues obviamente lo invito a que le dé clic ahí al tile de donde dice radio, para que ahí podamos nosotros comunicarnos. Ahí están todos los programas de radio que se hacen en esta estación. Gracias por su preferencia, estimado radioescucha. Le agradezco mucho que siga con nosotros.
El día de hoy, 22 de abril, pues vamos a dar una vueltecita al santoral. Ya le decía yo que es importante que vayamos conociendo los nombres de las mujeres y de los hombres que han entregado su vida al Señor, que a través de su vida han encontrado la forma de llegar al Cristo, porque pues a veces no es nada fácil, ¿no? Sabemos que en los inicios de la iglesia y durante los primeros 1000 años, 1300 años quizá, fue un semillero de santos. Ahorita a lo mejor ya es muy complejo, pero pues tenemos santos recientes, tenemos a San Juan Pablo II, a Santa Teresa de Calcuta. No es imposible llegar a la santidad, simplemente es empezar a orientar la vida pues directo a la cruz, finalmente, ¿no? Porque por ahí es donde se debe de entrar. Y mire usted, según Santopedia, el portal de Santopedia, el día de hoy estamos festejando a un chorro de santos. Ya sabe, con puros nombres raros, no sé por qué, puros nombres raros, pero... o bueno, no escuchados, mejor dicho, santos no escuchados, y le comparto. El día de hoy celebramos a San Asépsimas, San Agapito, Papa, asumo, San Aitala, San Vicor, San Cayo Papa, San Crisótelo, San Elimenas, San Epipodio de Lyon y sus compañeros, San León de Sens, San Leónidas de Alejandría, San Merillad, San Miles, Santa Oportuna, San Parmenio, Santa Senorina, San Teodoro de Ciceone, al Beato Francisco Beni, y también la Compañía de Jesús celebra hoy a la Madre de Nuestro Señor, a Santa María Virgen. Hoy la festejan en la Compañía de Jesús como su madre. Santos para recordar el día de hoy está San Sotero, Papa. Y dice la historia que pues en Roma, San Sotero, del Papa, del que San Dionisio de Corinto alaba su egregia caridad hacia los hermanos y a los extranjeros necesitados y oprimidos por la necesidad o condenados a las minas. Le decía yo, la vida de los santos es interesante porque todos ellos, la marca de un santo siempre es la bondad hacia el otro. Si usted se mete a cualquier enciclopedia de santos a revisar sus obras, siempre va a encontrar que la relación estricta es entre el Cristo y los otros. No hay un santo que tenga una relación Cristo y él, nada más. Es compleja. Siempre Cristo, el santo y los otros, el santo y Cristo. Siempre va a ser así. Y pues bueno, hoy recordamos a San Sotero Papa. Muchas felicidades a las personas que llevan por nombres estos nombres. Les iba a decir mi más sentido pésame, pero pues no, nada que ver. Digo, sí conozco a un Miles, también conozco a una Senorina, a un Teodoro, claro que sí. Saludo por cierto a Teodoro, Teodorín. Bueno, hay muchas bromas acerca de ese nombre, pero pues con todo cariño les mandamos un saludo para todas aquellas personas que lleven este tipo de nombres. Hoy es su santo, muchas felicidades. Y pues bueno, nosotros continuamos en este su programa. En la línea de la fe, en este viernes 22 de abril del año del Señor, del 2022. Le quiero hacer otra invitación antes de continuar con el tema. Quiero que usted, si entra al portal, como ya le decía, de tierradelmedio.org.mx, visite y escuche el programa de Somos Catequistas con Liz Ortega, me parece. Muy buen programa, muy atinado programa. Todos los miércoles, no es cierto, todos los jueves a las 5 de la tarde, es que ando bastante perdido el día de hoy. Todos los jueves a las 5 de la tarde puede encontrarla ahí, Somos Catequistas. A las 5 de la tarde del día lunes, Cristo siempre contigo. Los martes a las 5 de la tarde, Clic con Jesús. Los miércoles a las 5 de la tarde, el programa del Padre Emilio. A las 5 de la tarde de los jueves, Somos Catequistas. Le reitero, un programa bastante interesante. Y nosotros estamos transmitiendo de todos los viernes a las 5 de la tarde también en la línea de la fe. Vamos a entrar de lleno, estimado Radio Escucha, le decía yo, con la parte de que nos proporciona, que nos comparte Elizabeth Kubler-Ross acerca del duelo. Y esto es necesario tocarlo, le voy a comentar por qué. Porque finalmente la etapa que nosotros empezamos a vivir cuando se nos declara viejos, se nos declara ancianos o senectos, que decíamos que puede ser una edad entre los 60, 65 años, finalmente es un estado. Es un estado de pensamiento que va a producir síntomas, que va a producir efectos, pero sobre todo es un estado que debemos de entender, que debemos de pensar que es una fase, que es un camino, que es algo obligado. Le decía yo que en programas anteriores que no podemos salir de ese estado, ¿no? No podemos salir del estado de la vejez o del estado de la enfermedad, sí, pero del estado de la vejez no. Finalmente es una parte del camino. Entonces,
Cuando pasemos por ahí, para muchos de nosotros, lo que nosotros vamos a experimentar en ese momento es la pérdida de muchas cosas. Le decía yo, puede ser la pérdida de algunos sentidos, la pérdida de las capacidades físicas, la pérdida de la memoria o problemas ya con la memoria, la pérdida del movimiento, etcétera, etcétera. Y aunque finalmente el duelo es un estado de pensamiento que se debe de tomar de forma consciente, quizá en el momento de que nosotros estemos pasando por ahí ya no lo estemos tomando de forma tan consciente. Pero sí es bueno, como comentábamos en el segmento pasado, entender que finalmente el duelo es un estado que podemos empezar a llevar desde ahorita, no llevar el duelo, sino entender qué es el duelo, para que cuando ya estemos en esas etapas, nuestro cerebro ya en automático defina que es algo que tenemos que empezar a trabajar. Elizabeth Kubler-Ross es una tanatóloga de por allá de Estados Unidos. Es la primera que se empieza a dedicar de lleno, ya empieza a darle un toque de ciencia a la parte de la tanatología. Y el propósito que tiene la tanatología no es precisamente estudiar la muerte, es estudiar la vida. Elizabeth Kubler-Ross de hecho lo define como el estudio de la vida para entender la muerte. Entonces hay que ver primero el tipo de vida que tenemos para poder entender el tipo de muerte que vamos a tener. Ella lo menciona así: el duelo pues es un estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona amada o algo significativo para nosotros. Reitero, o algo significativo para nosotros, asociándose a síntomas físicos y emocionales. La pérdida es psicológicamente traumática en la misma medida que una herida o una quemadura, por lo cual siempre va a ser dolorosa. Necesita un tiempo y un proceso para volver al equilibrio normal. Le digo, puede ser que al final de cuentas ya en ese estado no estemos tan lúcidos como para poder entender cada una de las etapas del duelo, o siquiera para entender qué es un duelo, que estamos en duelo por una pérdida. Pero sí es interesante que si a nosotros nos toca conocer o nos toca cuidar a personas, como le decía, que ya están pisando esas edades, pues vayamos viendo en su comportamiento y en su estado de vida qué parte y qué etapas del duelo están presentando ya en la vejez por la pérdida de las capacidades que se tenían cuando se era joven. Esta doctora, Elizabeth Kubler-Ross, precisamente pues describe el proceso de este duelo en 5 etapas. Usted las conoce, ya las hemos platicado aquí. Entra la etapa de la negación, la etapa de la ira o el enojo, la etapa de la negociación, finalmente la etapa de la depresión y la etapa de la aceptación. Dentro de estas etapas pues me gustaría ir así como que dándole un review rápido y colocarlas dentro de las cosas que suceden cuando ya estamos en esas edades. La negación, dice Elizabeth Kubler-Ross, que la negación pues es solamente una defensa temporal para el individuo. Se va a representar por frases como pues me siento bien, digo, esto no me puede estar pasando, ¿por qué a mí o no a mí, mejor dicho? Y estas frases, si usted se da cuenta, las podemos escuchar en personas cuando recién van al médico y el médico les dice: es que ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer aquello, ya no puedes comer esto, ya no puedes comer aquello. La primera reacción que tenemos es esa precisamente, es negarlo, ¿no? Entonces, cuando ya se tiene que pintar el pelo porque ya hay muchas canas, digo que pues, las canas yo no sé por qué se las pintan, no se ven tan mal. Bueno, un poco, depende de dónde le salgan. Pero al final son cicatrices de experiencias, ¿no? Pero las negamos, vamos negando esa parte de la vejez y pues no tan solo eso, vemos actitudes en personas de 60 años que tienen actitudes de 20. No sé qué tan bueno sea, digo, no soy especialista en eso, simplemente le doy mi opinión, pero pues también es como que negar la dignidad de la etapa, ¿no? Entonces la primera fase que Elizabeth Kubler-Ross nos presenta es la negación. Cuando nosotros veamos esta parte en las personas adultas, pues es porque ya estamos en ese proceso. Después viene la ira o el enojo, ¿no? El enfermo se revela, o el enfermo o el anciano se revela contra la realidad, contra su realidad. Y frecuentemente se pregunta, ¿por qué yo? Todo le molesta, todo le incomoda, nada le parece bien, avienta los trastes, patea las sillas, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos que recordar que su estado, el estado propiamente que está viviendo, pues le inunda de enojo y rencor. A veces se necesita de esta fase para poder aceptar esta condición. Dígame si estoy mintiendo.
aquellos que tienen la fortuna de tener a sus viejos con ellos y que los siguen cuidando, hay muchas personas que padecen la vejez toda la vida enojados, toda la vida amargados. Y bueno, no nada más los viejos, también hay jóvenes, ¿no? Es parte del duelo. Están en la etapa de la ira, están en la etapa del enojo. Ya no entienden por qué están en esa edad. No quieren aceptar que esa edad ya es parte de su vida. ¿Y qué tan fuerte es? Imagínese usted que la vida es un edificio y que los primeros pisos los ocupan los de los 20 para abajo. Después ya los ocupan los de 40, después los de 60, ¿no? Imagínese el shock que produce mudarse de un piso a otro cuando se pasan de los 59 a los 60. ¿Qué tanto puede ser? ¿Qué tan dañino puede ser ese shock? Bueno, pues va a ser dañino en la medida en cómo hayamos vivido. Por eso le decía que la parte de la tanatología, si bien Thanos, la palabra Thanos significa muerte y logos es estudio, está más referida a la vida, al estudio de la vida. ¿Cómo llevaste tu vida? Aquí cabe el dicho de dime cómo viviste para decirte cómo vas a morir. Y no precisamente la forma de la muerte, sino cómo vas a llegar a ese estado. Entonces, cuando nosotros estamos en la ira o el enojo, el enfermo y el anciano se va a rebelar contra esa realidad. No va a aceptar que tiene ese problema, no va a aceptar que ya está en esa etapa. Y que no hay nada, absolutamente nada que pueda reversarlo. Entonces, pues el shock tiene que ser bastante fuerte. Y se lo digo por experiencia, digo yo espero que cuando llegue ese momento, yo espero estar bien, estar tranquilo. Y pues bueno, ¿qué le puedo decir? Viene una frase muy, muy interesante, se me hace muy cómica, es la negociación. La negociación actúa algo así como que le pedimos al Ser Supremo en el que nunca creímos o en el que medio creímos, pues que nos deje vivir más tiempo, ¿no? Que nos haga más jóvenes. Le damos, se me hace muy chistosa esta parte porque al final de cuentas nosotros pensamos que vivir jóvenes o que vivir en cierta etapa de la vida, quedarnos ahí, es bueno, ¿no? Entonces habría que hacer un estudio, no sé, a lo mejor sociológico y psicológico acerca de los beneficios de ir cambiando de etapa en la vida, pero se me hace muy chistoso porque esta negación Kubler-Ross lo dice que cuando empieza esta fase en el enfermo, en el anciano, empezamos con frases, ¿no? Así como que Dios, déjame vivir al menos para ver a mis hijos graduarse, ¿no? Haré cualquier cosa por un par de años más, ¿no? Y digo, esta tercera etapa también va a involucrar la esperanza de que el individuo puede de alguna manera posponer o retrasar el tiempo o la muerte. Se me hace muy chistoso porque se me hace infantil. Un padre que estaba por acá con nosotros nos mencionaba en alguna ocasión que estando en un velorio, me parece, estaba en una misa de cuerpo presente, se le acercaron los familiares, ¿no? Para que hiciera oración por ellos, y todos ya estaban en una edad muy avanzada, ¿no? Entonces la mayoría de ellos pedía tiempo, quería que pidieran a Dios tiempo para ver a sus hijos, como dice el comentario ahorita, ver a sus hijos graduarse, ver a sus nietos graduarse, y ya era gente muy muy grande, ¿no? Entonces lo chistoso de esto es que cuando llegaran a esa edad, por ejemplo a los 80, iban a pedir para llegar a los 85, cuando llegaran a los 85, iban a pedir para llegar a los 90, cuando llegaran a los 90, a los 95 y así sucesivamente. El chiste es de que dejaban ver una filiación muy enferma a la vida, no a la vida, más bien al mundo, y así es un problema psicológico. Por eso le digo, habría que ver también esa parte. Hay un libro por ahí que habla acerca de esto, se llama El retrato de Dorian Gray, por si usted lo quiere revisar. Habla acerca de la eterna juventud y de por qué el hombre se aferra a esta parte de las eternas juventudes y de la eterna o de la vida eterna en este mundo. Nos debemos de aferrar, yo considero, pero pues a la vida eterna del otro lado, ¿no? Ahí sí vale la pena. Hablábamos en el segmento pasado, en el programa pasado, pero ni en programas pasados hablábamos de esto. Por cierto, le pido una disculpa. El programa pasado, el programa de la semana pasada, no se pudo subir a las redes, no pudimos tener acceso a las redes porque tuvimos ahí una serie de inconvenientes con la parte de las festividades y todo, pero estamos haciendo lo posible por subirlo directo a las redes sociales ya como un video normal. Y para que usted lo pueda disfrutar, está bastante interesante, a mí se lo recomiendo. Ahí hablábamos acerca de que es importante ganarse el premio del reino de los cielos y aferrarse a eso, ¿no? Más que a cualquier otra cosa. Mire, vamos a quedarnos ahorita con estas 3 partes. Le recuerdo que son 5, los veremos las otras 2 en el siguiente segmento. Pero recordemos que la negación es cuando es una defensa temporal.
en referencia a lo que nos está pasando. La ira o enojo es una reacción cuando nos rebelamos contra nuestra realidad. Y la negociación es cuando le bajamos 2 rayitas y empezamos a pedirle a ese ser supremo y a intercambiar años de vida por algunas otras cosas, ¿no? Decimos que sí vamos a creer en él, pero que nos deje vivir más años. Eso, como le digo, siempre se me hace muy chistoso y muy muy infantil. Por el momento vamos a pensar en esto. ¿Qué le parece, estimado Radio Escucha? Yo lo dejo en un corte musical muy muy breve. Vamos y regresamos. No se despegue de esta estación, no se despegue de este programa. Yo le agradezco su compañía. Enseguida regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Ya estamos de regreso en su programa En la Línea de la Fe y le agradezco mucho el favor de su compañía. Estamos entrando ya en el segmento final de esta emisión y quiero agradecerle los comentarios que tan amablemente nos ha hecho llegar a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe @gmail.com y en las cajas de texto de las redes sociales, tanto en YouTube y en Facebook. Gracias también por participar con nosotros por esos medios. Les sigo invitando a que también nos escuchen en Spotify. Nos puede encontrar en esa plataforma como En la Línea de la Fe. Ahí estamos, ya están algunos, o mejor dicho, los programas colgados de la plataforma de la temporada anterior, y los que llevamos de esta temporada también ya los podrán encontrar ahí. Estamos también invitándole a que siga cuidándose un poco. Sabemos que la pandemia en este momento parece tener cierto punto de control, pero la idea es que sigamos cuidándonos tanto en las aglomeraciones como con el uso del cubreboca, el desinfectante en las superficies que tocamos con mayor regularidad, y también en la parte de el gel antibacterial, para que después de tener contacto con esas superficies pues siempre estemos totalmente desinfectados. Aprovecho el momento para hacerle una fe de ratas. En el segmento anterior le invitaba yo al programa de Clic con Jesús, con la hermana Lucero. Bueno, le hago el comentario, lo sigo invitando a que escuche este programa que está bastante interesante, pero es los días viernes a las 11 de la mañana. Una invitación para que escuche usted el programa Clic con Jesús, con la hermana Lucero, todos los viernes a las 11 de la mañana. Ahí estará ella para aportar, como siempre, conocimientos y edificar, con los cuales nosotros podamos edificar un poco más nuestra vida. Y bueno, pues en este último segmento que estamos entrando ya en la parte final de nuestro programa, toca hablar de los 2 principios que faltaron en el segmento anterior. Recuerde que estábamos hablando de que eran 5 segmentos totales: la negación, la ira o el enojo, la negociación, y también estamos hablando de la depresión y la aceptación. Y pues bueno, sin duda estas etapas de la tanatología, o que Elizabeth Kubler-Ross nos presenta, se tienen que tomar en cuenta desde la primera hasta la última, ¿no? Porque al final decíamos que son parte de la etapa, parte de ese camino que se está recorriendo tanto en el enfermo como en el senecto, en el anciano. Ahora, cada una de estas etapas decíamos que es bien interesante, porque algunas se presentan pues de forma muy muy gráfica, ¿no? Podemos ver personas que presentan estos síntomas incluso en edades que a lo mejor diríamos es que no es para que presentes estos síntomas, o no es para que vivas un duelo, o a nosotros quizás se nos haga muy exagerado el motivo por el cual esta persona está sufriendo, pero recordemos que para cada uno de nosotros cada cosa tiene una dimensión diferente. Entonces, bueno, continuando con estas etapas que nos presenta Kubler-Ross acerca del duelo, del tratamiento del duelo, pues uno de ellos, le decía yo, una de las últimas, la cuarta de hecho, es la depresión. Kubler-Ross dice que durante esta etapa la persona que está viviendo el duelo o está muriendo empieza a tener conciencia y a comprender lo que está ocurriendo. Debido a esto, obviamente el individuo puede volverse silencioso, rechazar visitas y pasar mucho tiempo llorando y lamentándose. La especialista nos dice que no es recomendable intentar alegrar a una persona que esté en esta etapa. Es un momento importante que debe ser procesado. Y por desgracia, bueno, pues esta considero que es una de las etapas más profundas, más fuertes que tenemos, que todos vivimos cuando llevamos el duelo por alguna pérdida. Además, adelante vamos a ver ese tipo de pérdidas. Pero al final, en esta etapa es cuando estamos haciendo el gran paso, ¿no?
Es cuando estamos viendo nuestra realidad, cuando la estamos aceptando, cuando estamos asimilando lo que está pasando, porque la siguiente etapa, que es la aceptación, pues ya viene a ser el final del proceso. Pero durante esta etapa de la depresión, le decía yo que si al final de cuentas nosotros no tenemos conciencia de lo que estamos viviendo o se nos complica mucho, los hábitos que podamos adquirir en nuestra juventud van a aliviar esta parte de la depresión. Si nosotros nos deprimimos porque no podemos caminar, pues dentro de la depresión del no poder caminar, pues no es el hecho de no poder caminar propiamente, es el hecho de ser dependiente. Y mientras nosotros no aceptemos que somos personas que viven en una sociedad dependiente y que somos dependientes, no en el grado que usted está pensando a lo mejor, sino en el grado específico de que todos nos necesitamos, pues si no aceptamos esa parte, pues va a ser muy difícil que salgamos de este punto. ¿Cuánto tiempo tarda? Pues yo asumo que es una de las etapas más difíciles, junto con la anterior, junto con la etapa de la que estábamos hablando, que es la parte de la negociación. La negociación, si bien es cierto, a lo mejor puede ser rápida, pero asociada a la depresión, pues la depresión sí puede tardar bastante tiempo. Entonces, la especialista nos reitera, no es recomendable intentar alegrar a una persona. Aquí es donde le comentaba yo que también entra la misericordia. Las personas que están en depresión, más de las veces lo único que necesitan es ser escuchadas, ser entendidas, escuchadas sobre todo, para que ellas puedan dar, disculpe usted, para que ellas puedan dar su punto de vista y nos puedan expresar el dolor que están sintiendo en ese momento. La siguiente fase, pues, es la aceptación. La aceptación, ya como le comentaba yo, es el final de este proceso, y es donde comienza a sentirse ya una cierta paz. No es un ya que, no es una resignación, porque la resignación siempre me suena muy amarga, el ya que me suena como una actividad de pleno cinismo. Más bien es cuando ya se acepta, cuando se asimila totalmente la información y se puede estar bien solo o acompañado. No se tiene tanta necesidad ya de hablar del propio dolor. La vida se va imponiendo. Además, los sentimientos y el dolor físico incluso pueden llegar a desaparecer. Esto es bien interesante porque esta etapa de la aceptación en los adultos mayores puede llegar no necesariamente el día en que vaya a morir, no necesariamente cuando ya esté cercano a la muerte, sino que va llegando mucho antes. Aunque también me atrevería a decir que se van repitiendo, ¿no? Me ha tocado ver casos en algún momento en que se acepta que ya está en la senectud, pero al final de cuentas vienen nuevamente todas las etapas, ¿no? La etapa de la negación, la parte de la ira o de la negociación o de incluso la depresión, cuando se quiere seguir haciendo algo que ya no se puede hacer. Entonces es como que un ciclo repetitivo durante todo el momento, pero mientras más se repite ese ciclo, también todas las fases van cayendo y van siendo menos. En el caso, por ejemplo, de que ya tenga 4 o 5 veces, 5 iteraciones este ciclo, pues ya la depresión al final, le estoy hablando ya casi de los 80, pues ya va a ser mucho menos. Ya nada más vamos a ver a las personas totalmente asimiladas, totalmente aceptando ya la realidad en la que están viviendo. Y bueno, también porque ya ha pasado tiempo en el estado en donde están. Kubler-Ross originalmente pues aplicó estas etapas a las personas que sufren enfermedades terminales para posteriormente hacerlo ante cualquier pérdida. Le decía yo, no nada más es para la muerte, también se puede aplicar en las pérdidas del empleo, la pérdida de los ingresos, la pérdida de la libertad, que propiamente estamos hablando ahorita, o eventos incluso significativos en la vida de cada persona, tales como la muerte de un ser querido, el divorcio, a lo mejor alguien que tenga dependencia a las drogas o al alcohol, para un diagnóstico de infertilidad, es decir, todo aquello que nos indique una pérdida. Siempre se va a poder aplicar esta parte del llevar el proceso del duelo, siempre para todo aquello que nos implique una pérdida. Estas etapas no necesariamente suceden en el orden que se describe arriba, o bueno, que estamos hablando. Todas estas son experimentadas por todas las personas, le decía yo, y el proceso de duelo es altamente personal. No debe ser acelerado ni alargado, tiene que tener el tiempo que debe de tener. Y pues de alguna manera esto también hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que con sus opiniones pretenden modificar estos tiempos, ¿no?
Entonces no tenemos que dejar que eso pase, ni dejar que la persona que con su opinión nos diga que ya tenemos que salir de allí, ni con su opinión nos diga que tenemos que permanecer hasta que todo se haya olvidado. Realmente cada persona que lleva su duelo es la única que va a saber el tiempo necesario. Digo, finalmente uno debe de ser meramente consciente de que las etapas van a ser dejadas atrás y que el estado final de aceptación va a llegar. Después de lo que escuchábamos anteriormente, pues quizá nos preguntemos un poco en relación a cómo o dónde podemos encontrar un tanatólogo. Bueno, pues la idea, estimado redescucha, es que nosotros con este tipo de información podamos ser ese tanatólogo que ayude a las personas que necesitan un poquito de esta parte. No podemos dejar de lado lo que mencionábamos al inicio del programa acerca de la misericordia. La misericordia es esencial para ser un buen tanatólogo, porque la misericordia nos pide comprensión, nos pide empatía. Así lo establece Kübler-Ross también, cuando menciona de que cómo es que un tanatólogo puede ayudar. Pues bueno, le reitero, es en el proceso del duelo, así como en cualquier tipo de pérdida significativa de las mencionadas anteriormente, como la parte, pues puede ser la pérdida del empleo, la pérdida de la pareja, la pérdida de cuando nos quitan un miembro del cuerpo, cuando tenemos problemas cuando no encontramos no sé, a lo mejor la salida en los problemas, la parte de le decía yo, las amputaciones, la separación de la pareja, cuando se experimentan episodios de crisis por muertes no esperadas o trágicas, incluso hasta por un temblor, ¿no? Realmente digo, es con el único fin de tener esta parte bien cimentada y de que la función principal de un tanatólogo pues es procurar que la persona, el paciente o cualquier ser humano que sufra una pérdida sea tratado con respeto, cariño, compasión y que conserve su dignidad en todo momento. La meta última del tanatólogo es orientar al enfermo, al doliente hacia la aceptación de su realidad. Aceptación que se traduce en esperanza y sobre la situación real. Esto incluye una mejor calidad de vida y en su caso pues una muerte digna y totalmente en paz. Es lo que yo le mencionaba acerca de la misericordia. Todo esto que estamos hablando pues es con el fin de que nosotros lo apliquemos en nuestras situaciones, en nuestras situaciones de vida y podamos empezar a cambiar toda esta parte. Ahora, finalmente, le decía yo que podemos entender que la tanatología puede ayudar a recuperar la paz en muchas cosas. Siempre tiene que ir acompañada de la oración, siempre tiene que ir acompañada de los sacramentos, pero por darle algunos ejemplos que ya le mencionaba hace ratito también, terminamos con esta parte. Cuando la familia pasa por estados de depresión y angustia frente a la enfermedad terminal de un miembro, cuando el enfermo experimenta depresión y angustia por el propio padecimiento, le decía yo, al experimentar episodios de crisis por muertes no esperadas, trágicas o violentas, en el manejo del duelo con los niños por la muerte de padres o abuelos, muy importante en el caso del intento frustrado de suicidio, la pérdida de un empleo, la amputación de un miembro del cuerpo, la separación de la pareja, la ruptura de una amistad, la pérdida de la confianza o la pérdida o la traición incluso de los principios de uno mismo, ¿no? Imagínense qué importante es la tanatología, que puede brindar armonía y paz en todas estas situaciones. Pero insisto, pues esta parte se va a ver complementada 100% cuando aplicamos misericordia y cuando aplicamos un poquito de empatía y nos vamos más allá de ponernos en los zapatos del enfermo. Todo lo anterior, estimado radioescucha, con el único fin de que podamos mejorar nuestra calidad de vida también y poder ser útiles y aportar y apoyar a los demás cuando ellos lleguen a necesitarlo. Pues mire, se nos ha agotado el tiempo, se nos ha terminado el tiempo de la emisión del día de hoy. Le agradezco mucho su compañía y ojalá que toda esta información sea útil realmente y pueda usted departirla y compartirla también con sus familiares y amigos, ya sea a través del link que les comparta o en esas sobremesas que tanto nos gustan y que tanto podemos y debemos promover. Bueno, como en cada emisión, pues le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y a Oscar en el diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, el padre José Luis encargado de toda esta tripulación. De verdad, muchas gracias por su apoyo, junto con ello a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, a Daniela Recendis, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical,
a nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor Genarito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad un excelente fin de semana de Pascua, y continuemos felices dando gracias por nuestra redención. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.